comentabas esto del local en Palermo, ¿no? Que es ahí donde vos lo conociste a Javier, ¿no? Claro. Que él fue a retirar un libro. Me encantaría que cuentes esa anécdota. Sí. Hay dos libros que Javier quiere mucho. Uno es La economía de una lección, de Hazlitt, y el otro es 4000 años de precios y salarios. Y los dos tienen el prólogo de Milei. Eso nos costó a nosotros. Imagínate que yo le tenía que decir a la gente de España, déjame colocar el prólogo de Milei. ¿Quién es Milei? Claro, porque estamos hablando año 2015, 2014-2015. Entonces, ¿quién es? Claro, ahora vale oro. Título. Che, y algo, una pregunta que siempre me interesó hacerle a un librero, ¿no? ¿Te lees todos los títulos? Porque de hecho una crítica, ¿no? No hace mucho Jope que decía que Milei no hacía los cambios que por ahí le esperaba, ¿no? Jope es un teórico. O sea, vamos a una cosa. Jope es un teórico de la política real, no entiendo. Una cosa es hablar de la, como diría Javier, la poltrona desde la poltrona, ¿no? Decía, de la poltrona de la universidad, y bueno, sí, está bien. Acá se preguntan siempre, ¿no? Y si sale bien, ¿vos considerás que está saliendo bien? ¿Dolarización sí o no? Buenas a todos, bienvenidos nuevamente a Rompiendo Cadenas, un espacio de entrevistas surgido de un grupo de amigos de la Universidad de las Hespérides. Es un espacio donde hablamos de economía, política, actualidad y lo principal es que es siempre en defensa de las ideas de la libertad. En esta ocasión estamos con Rodolfo Distel, o Distel, no sé, nunca lo sé pronunciar. ¿Distel o Distel? Distel. Y no solamente que estamos con Rodolfo Distel, sino que es en dónde estamos también, ¿no? Y qué representa el lugar en donde estamos, y van a ver que estamos rodeados de libros, así que ahora nos va a contar un poco Rodolfo a qué se dedica, qué relación tiene con Javier Milei. Aclaro además que estamos en la Argentina, ¿no? Porque el podcast, te cuento Rodolfo y el resto de mis compañeros de la universidad, la mayoría están en España, el resto de los chicos, así que este es como el primer episodio que sale grabado en Argentina y la idea es que sea el primero de muchos que se graben en este lugar. Así que, bueno, contanos a qué te dedicás, cuánto hace que estás en... Bueno, te dejo que vos te presentes mejor. Bueno, buenísimo. Bueno, mi nombre es Rodolfo Distel, como dijiste, y bueno, primero te agradezco la invitación a mi casa. Sí. Pero bueno, todo bien, bienvenidas. Bueno, un poco la idea es contar a qué nos dedicamos. Nosotros somos una editorial que se llama Grupo Unión, que ya hace 13, 14 años que venimos trabajando en esta línea de la edición de los libros que tienen que ver con la defensa y podríamos decir hasta el ataque de las ideas de la libertad, ¿no es cierto? En una sociedad conflictiva como la que nosotros vivimos. Hoy se vive otro ambiente, digamos, en Argentina, pero hace 13, 14, 15 años, cuando comenzamos con esta iniciativa, la situación era otra completamente distinta. Digamos, estábamos en la mitad de una noche donde no veías la luz, si vos querés parafrasear alguna novela. Sí, la frase de Javier, ¿no? No hay noche que no haya sido derrotada por el día. Exactamente, bueno, algo parecido a eso. Pero la cuestión es que nosotros comenzamos por esas casualidades que tiene el destino. Yo participé de la reunión de Montpellier que se hizo acá en Buenos Aires en el 2011. Bien. Y ahí me encontré con la gente de Unión Editorial. Yo estaba viniendo de otro trabajo, de otra cosa completamente distinta que estaba haciendo en México, de trabajar varios años en el exterior y un poco muy vinculado siempre con todo el mundo liberal, porque yo venía trabajando, yo trabajé muchos años con fundaciones liberales. Y estudiaste en SEADE, ¿no? Y había hecho también un posgrado en SEADE, un máster. Y justamente, bueno, ahí nos encontramos con esta situación en la Montpellier. Me cruzo con la gente de Unión Editorial y entre idas y vueltas me piden que ver si me puedo encargar de lo que ellos tienen acá. Le dije, bueno, bajo ciertas condiciones que se podían llevar adelante este tema. Una de las condiciones era
poder imprimir acá material, ¿no es cierto? Porque en Argentina, hasta hoy en día, incluso un año después del gobierno de Javier, importar cualquier cosa es muy difícil. Además de muy costoso, es muy difícil. Y así que a partir del 2011, eso fue en abril, si no mal recuerdo, de 2011, empezamos a trabajar en la edición de los títulos de Unión Editorial. Ellos tenían acá algunos clásicos que estaban escondidos en algún lugar. La distribuidora que tienen ellos había quebrado, así que tenían bastantes problemas. Y ahí tomamos, la primera iniciativa fue instalarnos en una librería que estaba ahí, que compramos el Fondo de Comercio en Palermo. En Palermo, ¿no? Sí. Y te interrumpo acá porque dijiste algo cuando iniciaste a hablar. Cuando dijiste esto, que si bien era para promover las ideas de la libertad, aclaraste algo, tuviste como un fallido ahí, dijiste en defensa de los ataques, ¿no? Y ahora comentás esto de que ocurrió en 2011, gobierno de Cristina, acá en la Argentina, de Cristina Kirchner. Sí, comenzando el segundo mandato de Cristina o sea, Kirchner, ya en crisis, ¿no? Que se fue agravando ya después cuando asume Macri en 2015. Era un momento realmente, incluso cuando después vino Macri, ¿no? Que podríamos decir que las ideas estaban un poco no tan opuestas a las nuestras con el gobierno de él, pero en 2011 era totalmente un terreno espinoso para las ideas de la libertad. Entonces, ¿cómo estaba? Y te hablo tal vez por un lado de las ideas y por otro del negocio, es decir, de cómo daban los números, digo, ¿qué proyección de crecimiento veías vos a las ideas en 2011, donde el liberalismo era absolutamente de mala palabra en la Argentina, ¿no? Sí, sí. Yo siempre digo, a ver, vos tenés dos problemas normalmente. Uno es cuando no estás, cuando no hay nada en la plaza, y eso es lo que le pasaba a este tipo de libros porque no estaban en el mercado. No estaban en el mercado porque estaban distribuidos por gente que no le interesaban tampoco que estas ideas se distribuyan en el fondo, ¿no? Y ahí ya tenés un problema grande, ¿no? Cuando tomamos nosotros esta distribución, la cosa cambió. Además cambió la forma de operar. Yo tenía una experiencia en el mercado del libro. Muchos años antes había trabajado en fundaciones y me había encargado de la parte de edición de materiales y la impresión, etcétera, etcétera. Sabía que la falencia que teníamos nosotros era una falencia en ese momento de distribución, que es un tema que actualmente también está planteado, sigue el mismo problema en general, aunque ahora también hay un cambio tecnológico que también te afecta en el mercado, ¿no es cierto? La aparición en este plazo apareció también el libro electrónico, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de cambios que se producen en esto en particular. Pero esos no eran problemas realmente para nosotros. Sí que los libros empiezan a aparecer, por eso lo primero que hicimos fue instalarnos en una librería en el centro de Buenos Aires, a pocas cuadras del ESIADE, exactamente. Porque el ESIADE era el único foco en ese momento vinculado con las ideas que la mantenía y las peleaba. Justamente ahí estaba, bueno, Venegas Lynch, Juan Carlos Kachanowski, Juan Carlos, estaba Martín Krause, etcétera, etcétera, y un montón de gente, Adrián Rabier, etcétera, etcétera, que eran los que todavía tenían contacto fuerte con Unión Editorial en España y nosotros estábamos ahí marcados. Y por el otro lado, también recibimos el apoyo en ese momento de la Fundación Naumann, que son conocidos y nos apoyaron junto con otras instituciones y fundaciones argentinas, como la Fundación Cívico-Republicana, con López Murphy, con la Fundación Libertad, el Club de la Libertad, etcétera, etcétera. Que todos, yo venía trabajando con ellos en toda una serie de eventos que se venían haciendo, nunca se bajó, siempre se estuvo trabajando fuertemente, o sea, no se inventó nada en ese momento, nosotros seguíamos, pero bueno, políticamente no estaba el marco. Había un montón de gente trabajando tras las ideas, justamente se trabajó mucho, pero faltaba el material, el libro escrito faltaba. Fundaciones que siguen vigentes hoy en día. Hoy sigue se todo, mantuvieron, digamos, todo este tiempo. Sí, se mantuvieron porque gran parte de este proceso sirvió no solamente para Argentina, sino para el exterior también. Estas fundaciones ayudaron mucho a que llegue Macri al gobierno
Y por otro lado, después apoyaron también a las iniciativas de Patricia y de Javier, ¿no es cierto? ¿Y cómo ves, comparando en 2011 a hoy, el perfil del lector o el que compra libros, digamos? En 2011 estábamos hablando de un público objetivo más que venía de la academia, algo muy de nicho, y hoy está más masivo o sigue igual siendo de nicho. Cambió, no solamente cambió el libro, no, el público me parece que va con relación al libro, es un público muy puntual, más en este tipo de trabajos que son ensayos. ¿Puede acercarse un público nuevo? Sí, se puede hacer un público nuevo. Y también cambió eso en todo este periodo. ¿Por qué? Porque la difusión de todo esto, nosotros iniciamos una cosa que también no era común en el sector, que es vender los libros por internet. O sea, en el 2011 no era común vender los libros por internet. Muy incipiente. Aparte era marginal. Claro. Aunque la gente ya estaba, las librerías no vendían por internet, las editoriales no vendían por internet. Es más, nosotros participamos en todas las ferias importantes acá en Argentina, sobre todo en la Feria del Libro. Sí. Y en ese momento no teníamos los canales de distribución normal por dos motivos en particular. El primer motivo era la inflación. El mercado del libro con inflación no camina por las condiciones. Segundo, que nadie está dispuesto, y menos en este nicho de libro en particular, de este libro ideológico, digamos, que no tiene financiamiento externo más que el propio, a colocar los libros en una red que te los va a pagar con suerte 6, 7 meses después si se vende algo. Y es una cadena muy grande y costosa que implica inversiones muy grandes. Entonces, nosotros, este fue un crecimiento lento, constante, porque la gente nos fue descubriendo. Y porque paulatinamente que nosotros fuimos colocando en internet, a partir de, por ejemplo, Mercado Libre o en nuestra web, después apareció Instagram. En ese momento no había tampoco, no existía Instagram. En 2011 no existía Instagram para Argentina, para este tipo de cosas, no había público. Pero paulatinamente fue apareciendo, sobre todo, me parece que la herramienta más fuerte de divulgación en las redes sociales fue YouTube. Sí. Entonces eso Totalmente. nos ayudó mucho. Así llegué yo también, claro, y muchos. Las herramientas, por ejemplo, empezó a aparecer, qué sé yo, Vuelta de Soto, a aparecer Venegas Lynch, paulatinamente en videos largos, cosa que hoy tal vez, si lo ves, no vería 1 hora y media de conferencia. Las fundaciones que te decía fueron grabando y subiendo las cosas, los contenidos a internet. Y eso... ¿Dónde ves esta explosión, digamos, donde cambia? No, eso fue constante, fue creciendo porque en realidad fue creciendo porque la gente fue entrando a las redes sociales y cuando escuchas algo y enseguida metes una palabrita y te viene el video. Pero, por ejemplo, ahí te interrumpo por esta cuestión, ¿no? O sea, Milei arranca en los medios fuerte o arranca directamente Milei en no 2016. arranca en los medios, Milei no arranca en los medios, Milei arranca en las redes sociales, justamente a través de estas conferencias que va dando, va caminando. Y después llega a los medios más tarde, 2016, 17. Claro, 2016 es cuando él tiene, creo yo, la explosión. Sí, pero los medios, a ver, separemos. Una cosa son las redes sociales y otra cosa son los medios. Yo te digo Fantino, cuando él arranca en Fantino, ¿no? Arranca en Fantino, pero él ya tiene un recorrido sobre las redes sociales muy grande. Y Fantino es uno, pero antes va a Polémica en el Bar, va a Polémica. Hay otros programas que no son estrictamente políticos. Pero ¿por qué lo llevaban a la televisión? Con Rossi, con Pablo Rossi. Porque él veía que efectivamente medían bien cada vez que aparecían en la televisión, medían bien. Entonces medían bien en las redes sociales, tenían muchos seguidores y además ellos entraron, un grupo de gente, digamos, entró, pero en particular Javier se fue lejos, largo, como diríamos, fue largo el que más beneficios tuvo de esta entrada. Parte por el discurso mismo que él fue trabajando y su vinculación con la política también. Porque la otra característica que tenía Javier era que los demás estaban siempre pensando en la cuestión de la campaña, en cómo iba a repercutir en su imagen pública, tal vez. Y Javier recién entró a la política en el 20. Sí. Entonces,
Eso le permitió hacer digamos, una aparición tanto en televisión como en redes sociales que siempre fue neutra Sí. de interés político, ¿no? Sí. No, y no solamente neutra, diría yo, en contra de la clase política. Él era muy aguerrido en contra de la clase política. No, neutra me refiero a su relación él con la política. Claro. O sea, la gente no lo veía como un candidato, es más, le preguntaba muchas veces por qué no sos Sí, y él candidato. decía que no. Y él decía que no. Sí, él decía que no. Después cambió en el 20, cambió, para bien, por suerte. Sí. Pero lo importante de esto es entender que el crecimiento de Javier tiene también mucha relación directa, una correlación directa con, ¿Con la situación económica? con la aparición de las redes sociales. Sí. O sea, la aparición de que el mecanismo, porque si no, mira, imagínate, nosotros nunca hubiésemos pensado en el 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, que alguien en el 2018, 2019 o 2020 iba a tener a Mises, o iba a mencionar la acción humana en un programa de televisión, de la televisión tradicional, ¿no es cierto? Yo ahí igualmente siempre o digo, Camino de Servidumbre, o cualquier libro clásico. era inimaginable, ¿no? Pero ahí ocurren dos cosas. Sí, el crecimiento de las redes sociales y por otro lado la personalidad de él, que era un fuera de serie, porque y ni siquiera de las ideas que han crecido. Por el estilo. ¿Por qué no ocurrió lo mismo con Spert, por ejemplo? Spert fue candidato en 2019. Porque el perfil de Spert para las redes sociales era distinto. Pero por eso, no solamente las redes sociales, sino la personalidad de Milei es lo que pero es una salió mezcla, completamente. Pero las redes sociales es gente atrás que tiene. Entonces, a José Luis la gente lo puede querer, pero no lo sigue exactamente igual como lo siguen a Milei. Entonces, pero eso se da porque Javier fue una persona que fue entrando. José Luis entró por el canal tradicional. No entró por este canal. Sí. Entonces José Luis entró... Que ya estaba en los medios, ¿no? Contémosle que nos lógico, vean en José otro, Luis viene país. de otra carrera completamente distinta. Pero que él había estado en los medios cuántos años ya, siempre hablando de política y defendiendo consistentemente las mismas ideas, ¿no? Porque él siempre fue liberal y siempre se mantuvo pasa en lo la mismo, misma línea. y pasa lo mismo con los otros candidatos o las otras personas que estaban vinculadas en el ambiente. O sea, la irrupción desde el año 10 al año 20 de la gente en las redes sociales, del uso de la herramienta de las redes sociales, hizo que un mercado que era totalmente vertical, porque siempre se veía el diario, la radio y la televisión, esta era la línea de información, se hizo totalmente horizontal. Se democratizó el acceso al conocimiento. No sé si democratizar la palabra. Toda la gente tiene la posibilidad de entrar, que es una opción. Una opción la tiene. Y cada uno elige, y esto aparte es etario, o sea, tenés por edad. Entonces vos tenés, yo te digo, vos estás en TikTok, tenés una edad, y bueno, pero si vos tenés gente que te sigue las ideas y tienen la edad de TikTok, entonces vos vas en ese momento eran chicos de 15 años, una cosa así, ponele, no va a entrar ninguna otra persona fácilmente a ese lugar, porque no es Milei el que entra ahí, sino son los chicos que reproducen las ideas de Milei. Totalmente. Es que a Milei lo ayudó mucho, él siempre posteaba o reposteaba algún trabajo que había hecho algún seguidor y siempre decía, imposible no adorar a mis seguidores, ¿no? Exacto. O sea, la gente, que eso fue súper paradigmático y súper importante en Milei, que los seguidores mismos le hacían contenido, me incluyo, he hecho contenido para él, porque lo queríamos ayudar a que llegue y yo hice muy poco, pero hay gente que ha hecho Pero esa tanto es la característica que tienen las redes sociales con relación a los medios tradicionales. Claro. Medio tradicional, la radio, la televisión, el ida y vuelta es imposible. Es imposible para mí llegar a esos medios, lógico. Sí, hay un abismo. Sí, algún mensajito, alguna cosa puntual, pero no. Pero bueno, esa fue la diferencia importante que hubo en este tiempo, y bueno, y con eso fue creciendo, fue evolucionando todo este espacio, y hasta llegar al día de hoy. ¿No? Sí, y te llevo ahí otra cosa que venías comentando también, el que en un momento comentabas esto del local en Palermo, ¿no? Y creo yo que ahí fue cuando, corregime si me equivoco, creo que lo escuché de esa forma, que es ahí donde vos lo conociste a Javier, ¿no? Claro. Que él fue a retirar un libro. Me encantaría que cuentes esa anécdota, que tampoco yo la tengo muy clara y me gustaría conocer todos los detalles, la verdad, de cómo lo conociste. ¿Qué año era primero? Así nos situamos eso fue históricamente. Habrá sido en el año 12, porque una vez que estábamos nosotros ahí instalados en Palermo, comenzamos con esto en abril, el trabajo este fue en abril, mayo, empezamos a ir, habremos abierto ese local por el mes de junio en Palermo. Y bueno, fuimos colocando
todo el material en internet. Y un día Javier, que no lo conocíamos nosotros, compra un libro, efectivamente, y por Mercado Libre, y pregunta si tenemos más material. A lo cual le dijimos que sí, y que el día siguiente iba a pasar, que era un sábado. ¿Qué libro se compró? ¿Te acordás? Bueno, no, yo en qué libro compré no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo, pero lo importante es que él compró eso como una llave para ir a ver el resto del material, la verdad. Así que fue el sábado de la mañana, y sí, eso habrá sido en el mismo 2000, posiblemente el año 2011, porque era junio, julio, hacía frío, y él llega con una campera que usaba Ramón Díaz en ese momento en River. Que es un director técnico de River, ¿no? Sí, una campera. Entonces, bueno, llega ahí, pide unos libros, se los da, lo veo yo, entonces le pregunto qué está leyendo. Y le digo, tiene una pila ahí para leer, cualquier cosa. Pero ahí, me decís, Javier, ¿quién era para situarnos? nadie, ¿Vos lo no conocías? nadie, ¿Lo conocías de antes? No lo conocía nadie. No lo Él conocías. llegó como un cliente normal y corriente. Entonces Claro. le doy los libros que está pidiendo y le digo, además, veo la campera que tiene, le digo, La de Ramón. quédate tranquilo que a los hinchas de arriba le hacemos descuento acá. Claro. Y él me dice, ¿Pero se era de levanta. Boca o no? Bueno, y él se levanta ahí y me dice, pero yo no soy hincha de River, yo soy de Boca. Me dice, ¿por qué decís eso? Y porque tenés la campera de River. Entonces nos rimos un rato de eso y dice, no, pero esta es la mejor campera que hay, me dice. Te abriga un montón. Y bueno, a partir de ahí comenzó la relación. Una relación de... Pero ahí Javier no estaba en los medios, no era conocido. No conocido. Era un cliente más. Vivía cerca de ahí, con lo cual también tiene una ventaja. Se llevó una cantidad de libros importante. Y ahí viene el primer caso interesante. Javier sacó todo, se compró una cantidad de libros, La Acción Humana, ponerle Socialismo de Mises. Se compró porque no había leído Mises antes. Eso Lo que él había leído previamente. Él venía del keynesianismo, ¿no? Sí, él venía del otro lado, pero al mismo tiempo ya había leído algunas cosas. Había leído un libro que era Monopolio y Competencia, que lo tengo por ahí. De Rothbard. De Rothbard. Es un capítulo de Hombre, Economía y Estado. Hombre, Economía y Estado. Entonces, él había leído ese libro, me dijo, ahí le complementamos a él y se llevó una bocha de libros. Y después de eso me dice, pero vengo el sábado que viene. Así que, bueno, y así estuvo viniendo casi sábado por medio. Y además, él no creía, dice, toma, llévatelo, después me lo pagás. No, yo te pago. Muy correcto. No es solamente correcto. Cuando vos te das cuenta... no sabía si después te lo iba a poder pagar también. Sí, pero muy responsable. Por eso, Claro. Cuando hoy le dicen, che, Javier, aflojar con el presupuesto, ponerle... No, él no va a aflojar, porque Claro. él tiene una cosa, el dinero mío es mío, Sí. pero el dinero de los demás Lo cuida. es peor todavía. Claro. Entonces es peor que el tratamiento que él tiene para con el dinero que tiene que administrar de terceros es un compromiso muy fuerte. Sí, mucha responsabilidad. Y eso lo noté desde el primer día, Mm. ¿ok? Porque siempre fue así, digamos. Y después siguió una relación que nos veíamos todas las semanas, o sea, se venía a tomar un café. ¿Y vos viste en él cuando charlabas que su pensamiento efectivamente evolucionaba? ¿Él te reconocía? Che, todo esto lo descubrí ahora. Sí, no, él evolucionó enormemente. Mira, te cuento una anécdota que A ver. me acuerdo un día. Me acuerdo un día que un sábado a la mañana me fijo en el teléfono. Tenía una llamada perdida a las 6 de la mañana. Era de Javier. Y entonces ya eran las 7, agarré y le mandé un mensaje, ¿qué pasó? Y te llamo. Y me llamó ahí en 7:15, 7:30. Estamos hablando. Mirá lo que descubrí. Entonces empieza a leer un libro un libro de Keynes. Empieza a leer y empieza a leer un párrafo. Había quedado impresionado con lo que decía el párrafo. Así que, pero sí, un tipo que... ¿Y qué decía el párrafo? ¿O de qué tema era? El libro era la introducción, era un libro de Eudeva, Sí. de Keynes, que justamente donde él descubría que el párrafo era de la versión del libro de Keynes, de la traducción de ese libro, fue la versión que se publicó en alemán. Ajá. Del libro. Entonces tenía el prólogo de ese libro, era el prólogo que se había hecho para la versión en Alemania, que estaba, donde Keynes hablaba y le dedicaba el libro a Hitler, que estaba en ese momento. Decir, claro, a Hitler, que estaba en ese momento y le decía, ya estaba en el esto 33. es para aplicar
en los países que está claro, fue del año 32, 33, 30 de enero del 33 asume. Entonces, y ahí comienza, porque ahí ya estaba trabajando él en ese momento Mm. en el libro de Keynes, Desenmascarando la mentira keynesiana. Ah, por eso. Y con respecto a eso, vos le has editado también varios libros a Javier, ¿no? Bueno, al poco tiempo, un tiempo atrás, sí, habrá sido por el año 14, 13, 14, él un día se acercó con, che, tengo este material, ¿qué te parece que podemos hacer? Y ahí fue el primer libro que sacamos. ¿Recordás cuál es el Sí, primero? está por acá, mira. Es este que está acá. Sí, política Económica económica contra reloj, ahí Sí, este lo hizo con con Diego, Diego. claro, con Diego y con Massa. Ferrelli Massa, Sí. Federico Ferrelli Massa, que Federico Mira, fue una de las personas que también mira lo que, ayudó a Javier en todo lo que es la lectura libertaria, ¿no? sí, mira qué irónico. Síntomas, diagnóstico y medidas para salir del cepo y volver a crecer. Bueno, Dice, ¿no? este libro yo se lo digo a la gente, si quieren saber justo. qué hizo Milei ahora, es exactamente aplicado este libro a En la... este libro, si mal si no tengo entendido mal, él aconsejaba, porque esto es 2014, me Sí, decís, 2014. antes de que se vaya Cristina, estábamos con Cepo y ellos aconsejaban no salir bruscamente, digamos, que es lo que después hizo Macri, ¿no? Él aconsejaba, creo yo, ir saliendo gradualmente del Bueno, cepo, que es lo que está haciendo ahora. la situación, claro, la situación era, aunque parecida, hoy era más Sí, grave. Hoy es totalmente. más grave. Sí. Sí, este libro es del 14, correcto. Digamos que si estoy en lo correcto, que él decía que había que salir gradualmente, digamos que no se contradice con lo que está haciendo ahora, ¿no? Fiel a Bueno, su ahí, pensamiento. sí, totalmente, totalmente. Sí, pero esto está encarado de un punto de arreglar el problema en el Banco Central. Y vos tenés otro problema No teníamos la bola del ELIX en esta época. Bueno, ya tenías algo, sí, claro. Teníamos, Sí, pero sí, menos. sí. Claro, era menor, pero aparte de eso, hay una cosa que esto está pensado siempre para arreglar el Banco Central y vos hoy tenías que arreglar el problema del déficit fiscal. Claro. No, porque vos tenés las dos puntas. Entonces, por eso la crítica siempre que le haces a Macri, que ¿por qué no cortaste el gasto? ¿Okay? ¿Por qué no lo cortaste y por qué lo hiciste después? La diferencia es que él se financió con deuda, ¿no? Pero en definitiva hizo lo mismo. Después sí corrigió, pero porque el Fondo Monetario lo obligó, pero... Mira, hay una cosa que hay que tener en claro, y esto se aplica a todos lados, y lo dice Sturzenegger con mucha claridad hoy, no pidas que bajemos los impuestos. Pidan que bajemos el gasto. Pidan que bajemos. Y esto es central en esto. Entonces, Milei aplicó desde el primer momento el recorte, que rápidamente ese recorte logró un equilibrio fiscal. Yo digo que es una cosa impresionante esto. Y mucho de ese recorte posteriormente le permite también financieramente reacomodar el Banco Central y bajar de nuevamente el gasto, porque vos tenés y esta estabilidad le va a permitir bajar más todavía el gasto. Vos en el problema de la deuda, como en cualquier cosa, pues es un problema financiero estrictamente, vos tenés un problema de plazo, cuando te vence, y de tasa, ¿okay? Más cuando no tenés plata. Entonces, tenés que hacer esos cálculos bien, pero bueno, obviamente tenés que hacer que baje rápidamente la tasa de interés, tanto en dólares como en pesos, como esté colocado la deuda, ¿no? Y tenés que hacer bajar el riesgo país, que es lo que se está logrando ahora para tener acceso al mercado de deuda, ¿no? Pero también es una cosa importante. El riesgo país baja como consecuencia de que estás haciendo las cosas bien. El termómetro de que vos vas por buen camino es que baja el riesgo país, te baja la fiebre. Ahora, lo que es la historia de Argentina, ¿no? Y el ciclo y la cinta de Moebius, ¿no? Que, o sea, para salir del cepo en un libro del 2014, hoy estamos en 2024, bueno, por eso, con cepo. En un momento entre medio no tuvimos cepo, ¿no? Pero si no están al tanto de la historia argentina, porque Macri lo levanta en 2015, pero luego cuando termina su mandato vuelve a ponerlo antes de irse, ¿no? Pero lo que es la historia argentina, ¿no? Que se repite. ¿Vos crees que esta vez sí estamos haciendo algo diferente? Esto que comentabas justamente de controlar el equilibrio fiscal. Hacemos todo distinto. No, a ver, se repite porque aparte nosotros, y la diferencia que tiene Javier con relación al resto, esto lo escribió él hace 10 años atrás, o más todavía, y lo publicamos hace 10 años atrás. Pero la verdad es que él no piensa así, porque vuelvo al punto anterior, él no va a hacer nada mal con el dinero de terceros. O sea,
no hace nada más con su dinero, menos con el dinero de terceros. Y este es un valor muy importante en este esquema que se plantea desde el inicio de un presupuesto. Bueno, podés gastar más de lo que tenés y aparte de tener que pagar lo que los demás hicieron mal. Si se endeudaron, y Argentina es este problema, la dirigencia política en general siempre trató de solucionar los problemas endeudándose más. Y eso es cortarle el futuro a los que no nacieron todavía, ¿no? Porque todo esto, imagínate que nosotros venimos con todos estos problemas de hace cientos de años que Exacto. endeudamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y así sucesivamente. Siempre el origen es lo mismo, ¿no? En el déficit fiscal. Siempre es el déficit fiscal. Sí, sí. Por la izquierda mienten eso. Bueno, en los 80 siempre le ponían te ponían otra mentira, pero a ver, hay que tener claro, el déficit es siempre consecuencia, se tiene que pagar de una manera, o lo pagas con inflación, o lo pagas con deuda. Endeudamiento. Sí. O subiendo impuestos, ¿no? ¿no? O con un mix. Sí, primero subiendo impuestos cuando siempre, ya no podés más. Claro, siempre subieron los impuestos, subieron los impuestos. Eso no. Pero vuelvo a repetir, el déficit es una consecuencia de que ya subiste tanto los impuestos que no te dio más. Exacto. Entonces vamos a emitir. Y cuando ya no puedes emitir más, vamos si podés acceder a deuda, accedes a deuda, pero hay gobiernos, tal vez como el kirchnerista o gobiernos populistas, que no tienen acceso a deuda, entonces ahí es cuando emiten. Macri, como decías hace un momento, ¿no? Que no bajó el gasto, pero se financió con deuda, él tenía la posibilidad de Pero Macri no tenía la idea clara en su cabeza. Era otra sociedad, ¿no? Y te llevo a eso. No es otra sociedad, es la misma sociedad. No, es la misma sociedad. Bueno, es una sociedad que ha cambiado, obviamente que es la misma sociedad. Pero... es la misma sociedad, no ha cambiado la sociedad. Y esto es una cosa muy importante. A ver, la sociedad no cambió, cambió la persona que está y el liderazgo que tenés hoy, ese cambió. Obviamente que muchos compartimos esas ideas, pero justamente ahora viene un camino muy fuerte, que es la famosa batalla cultural. Sí. Vos ahí es donde tenés que atacar. O sea, nosotros, esto no se terminó. Nosotros tenemos que cambiar el chip, porque esa es lo que vos planteabas antes, es la Argentina aletargada, la Argentina dormida, la Argentina que un grupo de gente dijo, bueno, vamos por este lado, fuimos por este lado. Esta persona cumplió, porque esta misma gente que lo votó muchos de los que votaron a Milei hoy, lo habían votado a Macri. Pero totalmente. Macri no tenía esta idea. Me incluyo. No tenía esta idea. Entonces, y votó a Macri porque no tenía otra opción tampoco. Entonces, y lo votó a Macri y Macri lo defraudó. Porque Macri dijo, no, yo esto lo manejo. Muy fácil controlar la inflación, dijo con Mirta Legrand, que ¿te acuerdas? Bueno, y no hizo. Porque la inflación, él no tenía claro por qué había inflación en Argentina. Porque no lo sabía. Entonces, Javier lo tiene muy claro el tema. Sí. Es más, parte de su discurso permanentemente fue decirle a la gente por qué había inflación. Nosotros sacamos varios libros, incluso hay uno que se llama 4.000 años de control de precios y salarios. Sí. Hay dos libros que Javier quiere mucho. Uno es La economía en una elección, de Hazlitt, y el otro es 4.000 años de precios y salarios. Y los dos tienen el prólogo de Milei. Eso se hicieron en el año 14, en el año 15, le sacamos en el 14, 15, antes de inmediatamente sacado este libro, paralelamente a estos libros, sacamos esos dos libros con las dos. La economía en una elección tiene el de Milei y el de Rayo. Y tiene el de Juan Ramón, correcto. Pero sí, eso nos costó a nosotros. Imagínate que yo le tenía que decir a la gente de España, déjame colocar el prólogo de Milei. ¿Y quién es Milei? Me dice. Claro, porque estamos hablando año 2015, 2014, 2015. Entonces, ¿quién es? No sé. Claro, ahora vale oro eso. Bueno, pero eso fue parte del trabajo que hicimos nosotros acá. No era vender libros solamente. Era ayudar a las personas que tenían material para sacar, exponer. Primero, el material que estaba. Eso, ¿eh? Y el segundo... Se puede decir que la viste. Vos la viste. Yo estaba trabajando ahí. O sea, no teníamos otro camino. Le viste potencial a ver, cuando a mí me dicen 6 a la salida, yo venía de afuera. Así que venía de la crisis, ver la crisis en el mundo, de la crisis del 2008, la crisis mundial. Así que vine acá. No había opciones, acá no teníamos opciones. Encontré esta oportunidad de negocio, invertí en esto, pero también era ir contra la corriente. Totalmente. Ir en contra de una situación. Pero cuando llega Macri no hace el ajuste que había que hacer, porque no tenía claro, y coloca un ministro de Economía que está de acuerdo con el siga. Sí. Entonces, siga, no se recortó el gasto, se endeudó afuera con esto porque le ayudaron, le dijeron, tomá, acá tenés la plata. Se hicieron fácil. Y después viene la historia que sabemos. Tuvo que hacer el ajuste porque tenía que entregar el mandato, rifó el gobierno.
La cuestión es que en este caso es distinta. Pero llegó una persona que nos pone en orden el presupuesto. Ojo, que siempre tenemos un presidente y 24 gobernadores. Argentina es un país federal, para la gente que entienda. Tenés un presidente, 24 gobernadores, y tenés 2.500 intendentes. Y todos tienen poder de gasto. ¿Ok? Y el poder de gasto solamente se contrapone con otra cosa que está atrás, que es la tributación. O sea, entonces tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad ciudadana al momento de votar, porque si no hay consecuencias. Si vos no tenés gente que piense en estas ideas, estás votando cualquier cosa. Sí. Y ese es el momento que nosotros ahora tenemos que ser claros en este tema. Javier, imagínate lo que está pasando hoy en Argentina. Tenés un presidente que te recorta el gasto y te equilibra las cuentas nacionales, pero tenés 24 gobernadores, que algunos están más cercanos a esas ideas, otros no, y los intendentes pasa lo mismo. Entonces todo el mundo se tiene que ajustar, pero a veces Javier te baja un punto acá y ellos te suben 2 puntos de ingresos brutos y el otro te sube una tasa municipal, otro punto. Entonces, ¿y quién paga los impuestos? Finalmente soy yo, que me bajó acá y acá y acá. Entonces, ¿Pero ha logrado hacer mucho, Javier? No, lo de Javier hace mucho, está bien. Pero con, ya sabemos, minoría en Pero ambas cámaras. la conciencia que tenemos que tomar es que son 3 instancias que te presionan, una sola está haciendo el trabajo, las otras están relativamente haciendo el trabajo. Esos hay muchos más. Hay 24, repito, y hay 2.500 intendencias. Y hay sistemas, digamos, particulares en cada provincia para la relación con los municipios. Pero lo que no importa los que estén ahora, sino que tengamos presente que hay que cambiar el chip. O sea, tenemos que ser, pero por una razón del futuro, de cómo es el futuro, las provincias y los municipios tienen que ser mucho más eficientes en eso. No solamente bajar los impuestos, que como dijimos antes, es bajar el gasto. Porque vamos a tener que producir. Vamos a tener que crecer. Y crecer implica que en algún lado la fábrica la tenés que poner, en tal municipio de tal provincia que está en Argentina. Y yo siempre hago la misma pregunta. Si mañana viene X y le dice, Javier, me parece sensacional, ¿dónde pongo la fábrica? Y Javier, ¿a qué gobernador le dice, andate para allá? No sé, a mí se me complica. Bueno, pero tal vez en una provincia que yo, Mendoza, ponele, que Mendoza es una provincia muy estructurada, muy bien administrada, digamos, y fíjate que fue la que menos problema tuvo con el RIGI y todo esto. Entonces, pero en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros estamos, bueno, territorio hostil hoy es la provincia de Buenos Aires, que está gobernada con Kicillof, que es representante del kirchnerismo. No, pero es comunista. No, pero aclaremos, el kirchnerismo no es nada. Este muchacho aparte bolchevique. viene de la rama del comunismo. O sea, es como si un pibe de Podemos en España está gobernando la provincia más grande de Argentina, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras hace tanto que está en política Kicillof que yo soy un poco de la teoría de que puede tener ideales en origen un político, pero una vez que se mete y empieza a ver otras cosas sos y muy a buena, tentarse vos sos muy buena. No, al contrario, digo, pierde su ideología si la tenía y empieza tiene a ver la ideología muy práctica, la tiene, sus acciones son totalmente... Sí, están teñidas con su ideología y totalmente. tuvo los mejores términos de intercambio y ha hecho un desastre, pero ¿no? que le pone, pero tenemos que pagar 40.000 millones de dólares por las cosas que hizo este tipo. Pero aparte de eso, en la provincia de Buenos Aires, siempre su horizonte es cobrar más impuestos. Entonces, siempre la lucha con el capital. No sabe dónde sacar plata. Bueno, pero esto es lo que nosotros, por eso te digo, vos tenés que seguir con... Esto no se cambia un día para el otro. Llegaste a una instancia nacional, está siendo exitosa, pero tenés que encontrar la instancia provincial también adecuada que reproduzca lo mismo que se hizo. Desregular, bajar gasto. Desregular y bajar gasto. Che, ¿y vos no crees? Porque yo estoy muy convencida de que la sociedad cambió, ¿sabes? Con respecto a cuando Macri era presidente y lo que soy, porque también lo he vivido yo. Yo he cambiado mucho mi forma de pensar, principalmente a partir de Javier y esto que vos decías, que enseñó de dónde viene la inflación y todo eso, que yo si bien estudié en escuela de negocios, yo no estudié liberalismo, no conocía ningún pensador liberal, y lo de la democratización de la información que te comentaba, que a mí me dio YouTube, me dio acceso, que no era una universidad, sino a través de gente que subía material, ¿no? Y yo aprendí un montón gracias a eso, que llegó a través de Javier, ¿no? Es el que
me despierta, digamos, este interés y me muestra de que había una forma de entender la economía diferente a la que yo conocía. ¿Vos no crees entonces que la sociedad, digamos, cambió, que entendió, que entendimos de dónde viene la inflación? Algo que yo nunca había considerado en, no sé, en 2010, 2011, 2012, yo no me preguntaba, está bien que los niveles de inflación en ese momento no eran los que, con los que se fue Alberto Fernández, que fue 211 anual, ¿no? Eran mucho menores y tal vez no era tan alarmante y no me preocupaba a mí tanto, pero yo siento que la sociedad ha cambiado mucho y esto que vos me decías de los 24 gobernadores y demás, yo creo que también Milei tiene el apoyo de la gente que lo votó, tiene ese respaldo, si bien tiene minoría en ambas cámaras, tiene ese respaldo de gente que lo sigue apoyando, ¿no? Y él se siente seguro de que la gente lo respalda en la calle porque yo siento que la sociedad entendió, que la sociedad cambió. Sí, Yo veo una evolución, ¿no? Que bueno, aprendimos algunas cosas, que no toleramos otras hoy en bueno, día. sí, pero no es suficiente, no es suficiente. Que hay que seguir dando la batalla cultural. Por Sí. eso estamos haciendo desde Rompiendo Cadenas nosotros esto de seguir dando la batalla cultural. No es suficiente porque nosotros vivimos en un clima donde estamos en contacto con mucha gente que está con las ideas. Todavía Entonces, siguen estando, totalmente. pero nosotros tenemos que, hay que trabajar mucho en las escuelas secundarias, en las universidades, cambiando los materiales, porque todo eso sigue implementado como estaba antes, o sea, eso no se logra cambiar tan rápidamente. Pero aparte de eso, mira, yo siempre digo, hay una marchita que la escuchamos siempre, aunque no sea, y cuando la cantan, y yo siempre que vas a la cancha, vas en partido, y cantan los muchachos, cantan la marcha, y donde yo siempre digo, donde pone más énfasis es en combatiendo el capital. Sí, la marcha, ¿qué marcha? Contá La marcha peronista, bueno, sí, la marcha peronista, o sea, la cantan y en el momento cuando dice combatiendo el capital es donde más énfasis y más contentos y más se levanta el ambiente ahí en la cancha. Entonces, pero eso está dentro en la cabeza de la gente. O sea que, y no solamente acá en Argentina, es global, de acá, pero acá nosotros venimos con un programa de 60, 70 años de esto y son 2 generaciones ahí adentro, 3 generaciones te diría yo. Entonces, cambiar esto es un trabajo no menor. Hay gente que apoya a Milei por muchas razones, no sé si entienden por qué. O sea, lo entienden por una razón, porque Javier no miente. Sí. Segundo, porque está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Yo veo que mucha gente que no lo quería votar al principio y que tal vez no lo votó, ahora dicen, este tipo está haciendo las cosas que yo no pensé que iba a hacer, ahora lo apoyo. Y hay gente que dice, yo no creí que iba a hacer esto, por eso no lo apoyó en un momento y ahora no lo apoyo. La gente cambia de un momento para el otro. Igualmente, Javier no lo hace esto por otra cosa que es lo que él dijo en la campaña de lo va a llevar adelante. Nosotros tenemos un camino muy grande, muy interesante para desarrollar, sobre todo que la gente vea. Yo siempre le digo a los chicos en la facultad o en otro lugar, tienen que leer todo. Totalmente. Y después de ahí sacar sus conclusiones, porque nosotros tenemos ese tema. Y esto también está... Mira, yo te cuento una anécdota que una vez en la Feria del Libro viene una persona, dice, che, vos vendés acá todo liberal. Sí, a veces tengo Marx, por ejemplo. ¿Por qué tengo Marx? Se lo compro a otra editorial, que es el Fondo de Cultura Económica, y tengo... ¿Para hacer el fuego del asado? El capital, no, lo vendo. Porque, mira, una vez pasó lo siguiente. Vino una persona y compró justamente el capital. Yo estaba justo en ese momento ahí y le digo, mire, llévese este librito igualmente de von Baber. Von Baber fue el que dio la lucha ideológica en ese momento, en 1870, 60, contra Marx. Sí, ¿no es del 71 el Capital? 1871. 1867 es el Capital, pero 1871 es la Revolución Marginalista. Exactamente, por esa fecha más o menos. Estás ahí en ese momento. Von Baber, que era ministro de Economía del Imperio Austrohúngaro, digamos, un tipo muy importante, la mano derecha de Menger, ¿okay? Para comprender, uno de los fundadores de la Escuela Austríaca de Economía. Y él tiene varios libros escritos sobre esto, Capital Interés, hay un montón de libritos de él. Y tenemos uno que se llama La contradicción del sistema marciano. Y yo le digo, llévese este librito, porque va a leer esto y no, yo no quiero, mire, lléveselo, no se va a arrepentir. ¿Se lo regalaste?
No se lo regalé, o sea, no se lo regalé en el sentido que lléveselo, o sea, no estamos discutiendo el precio, no estamos viendo que No, el complemento de la lectura. te iba a llevar a la acción va, de marketing puramente. no, No. cuando vos ¿Lo lees este convenciste? libro, te digo, llévese este librito porque le va a permitir, no, yo quiero leer Marx, si no Bien. quiero otra cosa. No va a entender Marx si no lee esto. Muy interesante la anécdota. Entonces le digo, bueno, lo llevo, y se lo llevo. Entonces se lleva los dos libros, bueno, si no quiere, me lo devuelve después, no hay ningún problema. Bueno, perfecto. Yo me olvidé ya del tema. 4 o 5 meses después llaman por teléfono A ver. un día y me atiende una persona y dice, y mira, yo llamo porque yo estuve en la feria del libro y ahí compré tal librito y la persona que me atendió ahí gentilmente me recomendó tal libro y yo me había negado, pero realmente tenía razón, me dice. Así que llamo para agradecerle a la persona esa que le diga a usted. Bueno, era yo, le digo, así que no saca problema. Así que nos reímos un poco ahí y me dice, sí, la verdad me sirvió de mucho para entender a Marx la otra lectura que me dio usted. ¿Y siguió en la línea marxista o cambió? No lo sé porque no lo vi nunca más a la persona. Pero, a ver, ¿por qué yo tengo que tener Marx? ¿Por qué tengo que tener a Keynes? Porque el que viene y pregunta por Keynes, yo le puedo dar el de Milley después. Claro. ¿Entendés? O le puedo dar el de Rothbard de Keynes. O sea, es más, se lo podemos, como decís vos, más, llévalo. Yo no soy partidario de regalar libros porque los libros regalados no se leen. Entonces, prefiero, te lo presto, tráelo, llévalo, te hago un descuento, pero paga algo porque el tipo valore el producto. Pero la cuestión es que ahí pasan esas cosas muchas veces, ¿no es cierto? Vos te encontrás con estas cosas que acá hay muchas cosas que son, sí, tenés algunas cositas que son más liberales anarcocapitalistas o son anarquistas totalmente, que no son casi comunistas. Sí. Los tenemos también, como también tenemos algún socialdemócrata ahí dando vuelta en el medio. Sí, no está mal, hay que leerlo. Leer una sola cosa no. ¿Quién es el socialdemócrata? Ah, bueno, porque se me vienen algunos nombres, pero no vamos a personalizar. Hay unos alemanes que tengo por acá que... no argentinos, decía yo para... No, argentinos no. No mandamos al frente a nadie. Tenemos libros argentinos, son relativamente pocos comparado con todo el fondo que tenemos nosotros. Tenemos muchos libros, un fondo de más de 700 libros. ¿De españoles tenemos? ¿De Juan Ramón Rayo tenemos? Juan Ramón Rayo, nuestro tenemos Huerta de Soto. En las Esperides. Tenemos Huerta de Soto. Rayo, Abagús, que es alemán, pero bueno, vive en España. Sí. A Philip lo tenemos ahí. Nosotros, aparte de la Unión Editorial, tenemos... pero nosotros en Esperides hemos tenido, a Juan Ramón, a Martín, Krauser, Javier, Martín. Todos estos tenés títulos de ellos. Son argentinos, españoles. Sí. Es verdad. No, pero ya te pregunto por los profes que hemos tenido. Sí, bueno, tenemos a Ricardo Rojas, fundamental. Ahora estamos sacando... Uno de los escritores más prolíficos es justamente Ricardo, que está en la Marroquí, en Guatemala. Así que... Es verdad. Tenemos mucho material, nosotros estamos publicando 60, 70 títulos todos los años. Un montón, Un montón. Sí. Y venimos con ese ritmo, fíjate que hace 10 años, 12 años que estamos acá y estamos con 700 títulos. Che, y algo, una pregunta que siempre me interesó hacerle a un librero, ¿no? ¿Te lees todos los títulos? Porque yo he venido acá a comprar muchas veces y el título que yo te menciono, sabés de lo que se trata y siempre me pregunto, ¿pero te lees todos los libros sí, bueno, la mayoría que vendés? ¿Los ojeás? Sí, ojear tenés que leer. Porque siempre estás en tema. Tenés que leer una lectura rápida. Es más, muchos de los libros los busco yo directamente. O sea, hay que hacer tal libro. O sea, nosotros tenemos un plan editorial con las distintas editoriales y vamos diciendo, mira, esto van a sacar, si no habría que sacar esto, buscar los derechos. ¿Te gusta algún autor en particular? ¿Alguno que te lo leas de punta a punta, que te guste cómo escribe? Sí, bueno, Rothbard. Claro? ¿Te gusta Rothbard? Sí, Rothbard es para mí fundamental y es el tipo que hoy por hoy, digamos, la tiene más clara hacia el futuro. Y eso que murió en su mejor momento, tal vez en el momento de más productividad. Hoppe es el otro. De hecho, una crítica, ¿no? No hace mucho Hoppe que decía que Milei no hacía los cambios que por ahí le esperaba, ¿no? Hoppe es un teórico. O sea, vamos a una cosa. Hoppe es un teórico de la política real, no entiendo. Una cosa es hablar de la... Como diría Javier de la poltrona desde la poltrona, ¿no? De la poltrona de la universidad y bueno, sí, está bien.
pero yo pienso, digamos, que los tiempos están bien. O sea, Javier él se llama anarcocapitalista en transición, digamos, del Filosóficamente, liberalismo clásico a un anarcocapitalista. anarcocapitalista y minarquista de corto plazo. Minarquista de corto plazo. Sí, pero y bueno, ese es el camino. O sea, y eso es también el camino de las corrientes dentro de la escuela austríaca, ¿no? ¿Y cómo ves las perspectivas, no? Porque bueno, si Javier le va bien, las ideas se van a difundir, digamos, salvajemente por el mundo, ¿no? Porque sobre todo Argentina es un caso que es muy estudiado por esta historia, por esta parábola que tuvo Argentina, que en su época liberal, ¿no? Desde fines de 1800 y 1900 estuvo tan bien, y después cuando equivoca el camino, hacia los años 30, con mayor intervencionismo, Argentina empieza la curva descendente de la parábola, y es un caso estudiado, y toda esta inflación que tenemos y demás, que una característica que compartimos con países que no son tal vez parecidos a nosotros, democráticos y demás, a veces son como dictaduras, nos podemos comparar con Venezuela, ¿no? O con un país recientemente, o sea, nuevo como Sudán del Sur, o sea, con esos niveles de inflación de países que son diferentes a Argentina. Vos, o sea, ¿cómo lo ves esto? Yo no me preocupo mucho por Sudán o Venezuela, porque la verdad que esos son no. casos perdidos, no tenés soluciones para esos países. O sea, pueden tomar todo lo que querés, pero acá lo importante que se está planteando hoy por hoy, pienso que el momento político hoy es inimaginable, que es Argentina, Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Argentina, España. O sea, bueno, con España me interesa, ¿no? Por la gente que nos mira. Claro. ¿Cómo ves vos la situación hoy de España, no? Porque tal vez España hoy está en una situación de la que nosotros estamos dejando y ellos se están metiendo como de cabeza. Sí, ¿Cómo lo ves vos? Es más complicado todavía España. Es más complicado bueno, porque sí, están dentro de la más complicado Unión, porque tienen financiamiento del Parlamento. Eterno, como diría Cristina, ¿no? Tienen financiamiento externo. Una fuente porque Alemania, o renovable de sea, la recursos. Unión Europea financia sin límites, y esto hace que la debilidad del gobierno se esconda, digamos. Y se esconda, claro, porque vos tenés una moneda que no se devalúa teóricamente, o sea, claro, no se devalúa, entonces la ves de otra manera. Medio complicado España, yo lo veo. Ideológicamente están acabados, porque están con el problema nuestro, ideológicamente hablando, pero sin los agujeros de bala que te generó todos los problemas que tienen los tipos, entonces están sanos. Pero están más contenidos a nivel monetario porque Sánchez no decide sobre la política monetaria. Sí, pero pensemos que eso nosotros estamos más expuestos. ¿Cómo salís de esa situación? ¿Cómo salís de esa situación? Y bueno, eso te quería preguntar, digamos, las ideas de Milei. Si Milei le va bien, las ideas se van a difundir. Si Milei le va mal, no. Yo te digo, pero ¿cómo ves vos España? ¿Puede llegar un Milei? No. Tal vez lo económico no sea el problema. Eso es una decisión que de los españoles. Yo pienso que hay gente con capacidad, sí, pero también hay que dar vuelta a un discurso que algunos tienen, que siempre que la política es mala. O sea, Milei ahí demostró como en el primer caso que hay que meterse en un momento, ¿no es cierto? Entonces el compromiso está. Pero vuelvo a repetir. Sí. La caída del régimen del peronismo en las urnas se da solamente teniendo en cuenta no otras cosas como el deterioro económico, porque ya ahora no te quedaba otra. O sea, imagínate si ganaba Massa, estamos en este momento que estamos con 4 o 5.000% de inflación anual. O hubiese dolarizado, no sé, con un dólar a 50.000 y dolarizaban. No dolarizaban nada. Es contrafáctico, ¿no? La dolarización, de hecho, es lo de Venezuela. O sea, Venezuela no dolarizó y solamente hay dólares. Pero bueno. No nos vamos a meter en dolarización, que da para otra charla completa. Es otro tema distinto, pero me refiero, y es contrafáctico, como decís, pero el problema que tienen en España es este, ¿no? En cambio, bueno, ahora tienen un reflejo. Vamos a ver lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, a eso te quería llevar. Porque España, esa es la otra parte. ¿Cómo ves vos el alineamiento de Javier con Vox en su momento, que fue al acto? ¿Cómo lo ves eso? Ningún problema. Como trajiste el tema de Trump, me interesa eso. Ningún problema. Porque, a ver, también hay un problema en España, que es en España en general, en Europa, te diría, en particular en España. Pero yo les digo a los muchachos que culturalmente están muy complicados con el tema de Vox, digamos, porque Vox no es para nada complicado. Nosotros acá tenemos muchachos más complejos entonces, cuando me dicen Vox es ultraderecha,
Bueno, es una derecha europea, nosotros hoy en la Argentina no tenemos. Ahora te diría que por ahí Vox se parece más al peronismo de Perón del año 46 que a otra cosa, o sea, Bueno, sí, es posible. que al Milei de hoy. Pero yo escuché algo muy Pero no, interesante que dijo, ¿sabes qué? bueno, Martín Krause una vez, que dijo, lo que pasa es que no hay una internacional libertaria. ¿Con quién te vas a asociar, digamos, internacionalmente? ¿Con quién sos afín, no? Porque vos traías esto de Trump y esto que mencionó recientemente Javier de un alineamiento con Italia, con Israel. Eh, ¿Cómo ves vos yo creo que ese, no. A ver, ese ¿son alineamiento necesarios son geopolítico? necesarios alineamientos internacionales? No. No, Entonces, ¿por qué meterte en no. un lugar donde no son necesarios? Ahora, ¿cuál es el tema que vos tenés ahí? Y esto lo dice Rothbard claramente. Cuando vos lees los papeles políticos, Rothbard dice claramente el tema. Los liberales o libertarios, que llama él, difícilmente tengan posibilidad de ganar una elección. O sea, era una cuestión imposible bajo determinadas condiciones. Nosotros acá tuvimos una cosa particular, es que Javier no solamente era un tipo que leyó la escuela austriaca, Sí. sino leyó también a Rothbard en particular. Y ahí también otro condicionante interesante. Javier un día me llama por teléfono emocionado cuando acababa de leer Poder y Mercado. Digamos. Es un libro que lo marcó completamente. Él lo menciona también Sí, permanentemente. sí, sí. Poder y Mercado significó. Y él ahí empezó a leer Rothbard y me parece que comprendió justamente el marco de alianza que requiere. Rothbard siempre dice, mira, la única posibilidad que nosotros tenemos es buscar lo que él llamaba la vieja derecha norteamericana, el alt-right. Y ellos tienen muchos más puntos en común con nosotros. Por lo pronto en la economía tienen el laissez-faire. Digamos que entre liberales clásicos, liberales libertarios o vieja derecha conservadora, respetan la propiedad y respetan Después, obviamente que hay algunos temas, pero ese es el tema que vos tenés que encontrar, los vínculos que tenés que Sí, encontrar. la Constitución no dice el respeto a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, dice la Claro, Constitución de exactamente. los Estados Entonces, pero en el mundo también pasa lo mismo. O sea, el caso de Javier, la construcción no fue una construcción buscada política, sino fue una construcción electoral. O sea, la gente fue a votarlo directamente y lo votó esa gente. Él fue en su discurso, tenía un discurso muy... No fue un discurso económico el de Javier. Cuando vos analizas los discursos de Javier de campaña, él hacía un discurso muy ético Sí, es cierto. hacia la moral. Entonces, porque ya había explicado el problema el problema económico argentino y él solamente decía, son todos unos ladrones. El problema es moral, dice, Bueno, ¿no? y Siempre. Javier en eso era así y Rothbard también lo dice. O sea, el problema, y Rothbard menciona la casta, o sea, Claro. eso es una cosa tomada de ahí directamente, ¿no es cierto? Y él tiene un libro que nosotros salió publicado hace un par de años atrás, donde Rothbard va mencionando cómo va evolucionando la derecha, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, la derecha y la izquierda, digamos, en Estados Unidos. Por un lado, cómo fue evolucionando eso, qué valores se perdieron. Nosotros estamos siempre, por ejemplo, tratando de traer materiales de la vieja alt-right, digamos, americana. Imprimiendo viejos libros de allá. Y la verdad es que vos te encontrás con esa construcción hecha en Argentina electoralmente. Por eso los viejos conservadores, entre comillas, son parte de los partidos que apoyaron en la coalición de Javier es electoralmente, cierto. Partido Demócrata, Partido Progresista. Y ya para ir, digamos, dándole, me quedaría 3 días hablando, ya vamos a hacer otra, seguramente la parte 2 en algún momento. Cuando quieras. Pero como ves vos, acá se preguntan siempre, ¿no? Y si sale bien, ¿vos considerás que está saliendo bien? ¿Todavía no? O sea, te superó tus expectativas lo que está Yo pienso que haciendo está Javier. haciendo, no, está perfecto. Lo de Javier es un éxito rotundo, 10 sobre 10. Ponemos 9 sobre 10 porque siempre hay un margen de error. Sí, de Pero, seguir mejorando. Pero ponerle ese para darle... Pero considerás que está saliendo bien. Sí, todo bien. Sí. Y el problema que nosotros tenemos es un problema nuestro. O sea, no es de Javier. Javier te dice, hasta acá está, muchachos. Sí. Mira, el otro día estaba Sturzenegger. Lo vi a Sturzenegger en
es un ministro de Sturzenegger, es el ministro de Desregulación, desregulación. ¿no? Ministerio que está copiando Trump en este momento con Elon Musk. Teóricamente sí, pero no ministerio, también eso es una diferencia. Sí. O sea, pero no bueno, importa. pero la posición. La cuestión es que en ese momento lo veo en un programa de televisión con Morales Solá, y en la pregunta que va bien en un momento le dice, pero ¿cuándo van a hacer la reforma laboral? Y Morales Solá, le pregunta eso a Morales Solá, que es un periodista argentino. Ya le hicimos, le dice. ¿Cómo? Así como que no se queda pendiente. Bueno, ahí está el cambio de chip que te digo yo. Sí. Morales Solá no es un periodista, es uno de los mejores periodistas argentinos de política, ¿ok? No queramos o no queramos, es uno de los mejores periodistas. Opinión personal. Sí, es uno de los mejores que hay. Pero la cuestión es que él mismo no se dio cuenta que ya se había hecho la reforma laboral. ¿Y qué se hizo en la reforma laboral? Punto 1. Muchachos, primer punto, las relaciones entre empresa y sindicatos es con el sindicato de la empresa y el ministerio no participa. No trabaja más el Ministerio de Trabajo, porque antes era todo un entuerto que iban con el ministerio, el sindicato nacional, el ministerio y la empresa. Y eso terminaba siempre mal para la empresa, 2-1 todos los partidos, vos arrancabas siempre perdiendo, nunca ganaba ningún partido. Entonces ahora dice, no, las relaciones 1-1. 2 días antes él había estado en IDEA, en un congreso de empresarios muy grande que se organizaba en Mar del Plata, y había hecho una pregunta pública a los 500 empresarios que están ahí, muchachos, ¿quiénes están aplicando la reforma del artículo tal de la ley? Y levantaron la mano 2 o 3 personas solamente. Entonces, pero no estamos hablando de Rodolfo acá. Vos decís que todavía no cambió el chip. Claro. No cambió el chip. Bueno, eso hay que hacerlo, Entonces, hay reforma laboral que está en marcha y no se hizo, ¿ok? ¿Te gustaría eso que mencionás? Justo te iba a preguntar. No se hizo porque no la hicimos nosotros, los empresarios todavía. Claro. Ese es el punto central. Claro. No es que Milei ya lo hizo. Sí. O sea, Milei está regulando un montón de cosas. Entonces, ese ministerio está funcionando a full ahora. Son muchos años de mal funcionamiento. No, pero por eso es el chip. Esa es la batalla cultural. Sí. Se hizo mucho de batalla, pero hay que seguir. Esa es la batalla cultural, eso es lo que tenemos que nosotros. ¿Y algo que te gustaría que Milei haga de reforma que no ves que le esté encarando, que se esté mencionando, que vos consideres que sea importante o te gusta todo, digamos? No es que me guste todo, falta y... Es exactamente lo que voté. No es necesario hacer todo ahora, digamos. Él está avanzando en eso, está avanzando bien. Vuelvo a repetir, los que tienen que poner la primera ahora son los ciudadanos, ¿ok? Que está viendo que está eso, bueno, está bueno eso vamos a... Pero es fundamental, pero no cambian porque están esperando la orden. Sí. Lo dice también Sturzenegger, yo comparto mucho con Federico muchas cosas, que dice que las decíamos nosotros en campaña siempre. O sea, claro, vos hablar de esto hace un año atrás era una locura porque no sabía si ganaba quién ganaba, sabía quién ganaba. Pero ahora había siempre en la agenda y la gente cómo reacciona a esto. Pero no solamente el empresario. 60, 70 años que vos tenés acá. Totalmente. Que la gente está esperando la orden. Nosotros venimos de un sistema marxista, socialista. Marxista-leninista. Sí, pero esperando la orden. Está esperando la orden. Che, hacé tal cosa. No, vos sos empresario. Vos tenés que hacerla. Totalmente. Igual los individuos tampoco, ¿no? Me incluyo, yo sigo comprando dólares y tengo, o sea, un comportamiento que no me saco todavía. Parece una decisión tuya, eso no es bueno, problema. Y para cerrar te quiero hacer una pregunta que me parece súper importante, muy cortita. ¿Dolarización sí o no? Yo creo que no. Yo creo que no. No. Yo creo que no. O sea, ¿considerás que no va a ser necesario? Nunca consideré que sea necesaria yo. Yo no era partidario de la dolarización en sí. Si es a ver, ante una situación de trauma como te llamamos nosotros, está. Ahora, si vos no haces un cambio cultural, o sea, antes de ir tenés que hacer la dolarización. Hoy de hecho está la dolarización. La dolarización de facto, ¿no? De hecho, no de facto. De hecho, ¿por qué? Porque si vos no incrementas la masa monetaria más, entonces esto es como el Bitcoin, digamos, que tiene una regulación en el medio. Argentina hoy por hoy tiene 0, o sea, cuando termine de llegarse al punto de evaluación del 2% mensual, que eso le permite incrementar la masa monetaria, va a tener una determinada masa monetaria. Como lo tiene el Bitcoin por cada operación que se hace se incrementa la masa monetaria de Bitcoins. Y tiene un tope. Bueno, Argentina va a tener un tope. De pesos. Un tope de pesos que se van a emitir cuando se deje de uno de los temas que se está... la dolarización endógena. Exactamente. Uno de los temas que... Pero hace falta hacer otra cosa, ¿no? Bueno, darle curso legal
igual el mismo estatus al El dólar. dólar tiene curso legal hoy, vos puedes hacer contratos en dólares, puedes pagar en dólares, tenés cuentas bancarias Pero en no puedes dólares. pagar impuestos en dólares. Sí, podés pagarlo si querés. No hay problema. No, Pero ¿cuál es el problema de cambiar el dólar, hacer una triangulación? No tenés problema. Bueno, o sea, pero conceptualmente, en la pregunta dolarización sí o no, vos decís que no. Yo creo que ya está. Si no se requiere un corsé más importante. Yo te diré, mira, una de las cosas que se puede llegar a hacer ahora, que nosotros tenemos todavía un tema ahí en el banco, en la tesorería, en el Banco Central, dando vuelta todavía alguna cantidad de billetes que falta cerrar en ese trabajo. Y tal vez lo que se puede llegar a hacer en un momento con Trump ahí, tampoco es pedirle dinero al Fondo Monetario, sino hacer un intercambio de monedas con Estados Unidos. 50 mil millones de dólares te doy yo en pesos y vos tenés 50 mil millones. Claro, un swap, como el chino. Haces un swap con Estados Unidos. Vamos a invitar seguramente gente que sea experta en esta materia. Es un tema que a mí me interesa. Creo que a la audiencia nuestra también nos interesa mucho, le interesa mucho. Y vamos a traer mucha gente que hable sobre este tema. Yo, mi opinión personal, dolarización sí. Yo estoy a favor de la dolarización. La quiero porque necesito proteger, digamos, lo que vos decís, ¿no? Perdés la batalla cultural, no lo das completa, las ideas contrarias van a estar siempre en Argentina, están muy arraigadas y yo quiero, digamos, que la dolarización como que sea como un chaleco de fuerza, pero es un tema tan extenso que lo vamos a hablar en muchas todo oportunidades. Eso es batalla, todo eso es la batalla cultural, porque vos tenés que hacer que la oferta política al futuro siempre sea dentro de este marco, de equilibrio fiscal. ¿Y vos crees que va a ser así? Sí, Una mano bueno, pero, sí, crees que... pero si la gente está consciente que va a votar a gente... pero dice, viene Kicillof. Bueno, va a perder. ¿Vos crees que va a perder? Bueno, si gana? Bueno, si gana Kicillof es otro problema. Pero la gente no aprendió, vos tenés las consecuencias. Por eso el problema no es Milei, no es la dolarización. Bueno, es la gente. El problema es la gente. Tenés que seguir la trabajando para cómplice, clarificar. No cómplice, dice... ignorante. Entonces uno tiene que ayudarle a que comprenda cuáles son los pasos que tiene. Por eso hay que seguir en la batalla cultural. Pero en Estados Unidos es exactamente igual. Bueno, pero es que en todo el mundo está. Yo te digo no la una vas cosa, a perder nunca esa batalla. Vos dolarizás, vos que te comes el señoreje de la inflación norteamericana. Bueno, ¿Estás dispuesto a hacer eso? Es preferible, creo yo, eso con... que de lo que venimos nosotros, ¿no? Que ahora... Es que nosotros estamos muy cercanos. Ahora estamos mucho mejor, estamos más tranquilos, no era la situación. Yo en octubre, noviembre de 2023 ya sentía la hiper que ya se venía, o sea, nos sacamos los pesos. Yo eso en mi vida, mi cortísima vida, no lo había vivido. Yo tengo dos hiper más grandes. Bueno, por eso yo no las tengo, yo ya sentía y a mí me dio mucho miedo y también para proteger a los que menos tienen, porque yo creo que la dolarización protegería a los que no tienen esa ingeniería financiera de defenderse frente a los manejos del gobierno. Acá hubo, alguien iba a arreglar este tema de alguna otra manera, Javier lo arregló defendiendo el derecho de propiedad de las personas, porque las anteriores soluciones que hubo fueron de soluciones donde incautaron los bienes privados, ¿no es cierto? Es correcto. Pero bueno, ya para dar un cierre súper interesante, como te decía, me quedaría hablando, mira, hay mucho tema para hablar, pero vamos a ir trayendo también expertos y vamos a desarrollar más en profundidad estos temas. Así que, Rodolfo, perfecto, te agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, nos estamos viendo seguramente muy pronto, vamos a hacer una segunda parte y bueno, le damos cierre a este encuentro y nos estamos viendo en la próxima episodio de Rompiendo Cadenas. Chao, chao.